Bueno, espero que se encuentren muy bien. La siguiente presentación tiene como objetivo realizar un análisis profundo de lo que es la historia de Costa Rica, principalmente durante los inicios del siglo XX. Para eso sí tenemos y es necesario abarcar un poco la temática de lo que sucedió en Costa Rica, principalmente a finales del siglo XIX. Por eso les voy a compartir un pequeño video donde se va a abarcar la historia del país a nivel tanto económico como productivo. Canal 6 presenta Costa Rica y su historia. La exportación de café hacia Europa a través de la ruta del Pacífico significaba un largo y costoso viaje. Existían dos opciones. La primera, por América del Sur, dando la vuelta al continente por Cabo de Hornos, cerca de la Tierra del Fuego, y de ahí por el Atlántico hasta el mercado de Europa Central. La segunda, subiendo hacia las costas de California, para luego trasladar el café por el ferrocarril interoceánico de los Estados Unidos a la costa atlántica de ese país, donde los barcos los recibían y llevaban al viejo continente. No se tenía que ser un gran visionario para notar la necesidad y urgencia de la construcción de un ferrocarril que comunicara las zonas productoras del café de exportación con Limón. Nacerá en 1890 el ferrocarril al Atlántico, pero también la primera entrega desmedida de nuestros recursos naturales y soberanía a los extranjeros. Cuando regresemos, el ferrocarril al Atlántico y la historia. En 1890 se inaugura el ferrocarril al Atlántico con un trayecto que va desde Alajuela hasta Limón, pasando por San José y Cartago. El periodo que comprende su construcción, de 1871 a 1890, cobra miles de vidas. Las condiciones selváticas del terreno y las enfermedades mortales, como la fiebre amarilla, la malaria y la difteria, hacen casi imposible el avance del proyecto. Cuenta la historia que hasta 4.000 hombres murieron en las primeras millas del ferrocarril. Por estas razones, y ante el temor de los ciudadanos del Valle Central de trabajar en el ferrocarril, se traen trabajadores extranjeros, chinos, italianos y especialmente negros. En 1871, durante el gobierno del general Tomás Guardia, se firma un contrato con Henry Mains para la construcción del ferrocarril al Atlántico. Para esta empresa se hace necesario contraer con Inglaterra fuertes empréstitos cuyos dineros no llegan completos al país. Con el tiempo es necesario que el americano Mr. Minor Cooper Kidd, ante la incapacidad del Estado de seguir haciendo frente a tan costosa inversión y con tal de hacer realidad el proyecto vial, se traspasa lo invertido al señor Kidd. El inversionista emprende la obra a cambio de la explotación por 20 años de 300.000 hectáreas de tierra contiguas a la vía férrea y a los derechos de explotación del ferrocarril durante 99 años. Kidd pone en marcha un verdadero imperio económico basado en la explotación del banano. Hacia 1890 posee 3 empresas productoras y exportadoras. Mediante notorios privilegios en el usufructo del ferrocarril, tales como precios inferiores, trenes especiales, Kidd liquida a los pocos pequeños productores costarricenses de banano. De esta forma, a pesar de las grandes ventajas que trae para el país el ferrocarril, el control directo ejercido por la United Fruit Company sobre las áreas de producción, transporte y comercialización sustrajeron la mayor parte de sus beneficios al desarrollo costarricense. Irónicamente, con la construcción del ferrocarril, el café deja de ser el principal producto de exportación de Costa Rica. La compañía bananera se enriquece y se marcha, dejando terrenos desgastados. Bueno, como pudimos observar en estos minutos de video, se puede analizar bastante lo que es la situación productiva de Costa Rica, principalmente también analizando
la forma de su estructura y también el enfoque que tenía el país a nivel comercial. Por eso es que nos vamos a centrar en esta parte. Vamos a analizar los distintos conceptos, todo lo que conllevaba el hecho de la producción en Costa Rica y sobre todo qué generó que el país entrara en crisis durante la primera mitad del siglo XX, si teníamos un modelo económico y comercial bastante estable y avanzado. Como podemos ver por acá, el país estaba liderado por lo que llamamos un Estado o modelo liberal. Es de ahí de donde surgen ciertas ideas. Costa Rica, era un país bastante católico, muy clerical también, pero el modelo liberal viene a cambiar muchas cosas, tanto en la parte social como en la parte económica y política. ¿Cuáles son las principales características de este modelo liberal? Bueno, se dan muchas reformas en educación. Por ejemplo, en el siglo XIX hacia atrás, todo estaba en manos de la iglesia, hasta la educación. Tanto así que las materias que se daban eran igual catecismo y la Biblia y demás, pero con este modelo liberal lo que se busca es impulsar nuevas formas de educación, como lo puede ser lo que son las letras, las matemáticas, la historia y demás. Sobre la tenencia de la tierra también, y esto va de la mano con la restricción de la participación de la Iglesia Católica, muchos cementerios pasan de ser parte del Estado a ser parte de a ser parte de la Iglesia a ser parte del Estado, así como una inversión extranjera. Y por supuesto, en lo que nos vamos a centrar en este video sería el modelo agroexportador, por medio del cual Costa Rica llega a tener una gran participación en el mercado mundial. Estas figuras que tenemos por acá son pioneros del modelo liberal, así como son conocidos como el Olimpo costarricense. También el modelo liberal busca establecer el orden, es decir, se busca fortalecer instituciones que garanticen los derechos individuales. Se crean leyes priorizando la educación en problemáticas que en ese momento estaban en su auge, por ejemplo, la alfabetización. Muchas personas eran analfabetas y por eso se busca trabajar en ese aspecto. Se busca exaltar lo nacional, por eso es que de ahí empiezan a surgir muchos elementos que nos van a llevar a un nacionalismo. Por ejemplo, la bandera, tener un héroe nacional, un himno. Y también se da un fortalecimiento de la vigilancia con respecto al ejército y la policía. Por eso en esta época también se construyen muchos centros penitenciarios y demás. En la parte del progreso se da una economía agroexportadora y un enclave económico, que eso lo vamos a analizar en un momento. Y todo esto va a ser liderado y va a tener como principal idea la generación del Olimpo, que entre ellos están Ascensión Esquivel, Cleto González Víquez, Ricardo Jiménez Oriamuno, y ahí podrán entrar más gobernantes de Costa Rica, que lo que quisieron fue implementar este modelo liberal que fuera a modernizar el Estado y a consolidar lo que somos hasta el día de hoy. Ahora nos centramos en lo que fue el modelo agroexportador. De 1870 hasta el 1914, Costa Rica se caracterizó por tener el Estado liberal que ya analizamos anteriormente y el modelo agroexportador. Básicamente, a nivel mundial se estaba dando la especialización. ¿Qué quiere decir esto? Que cada país se estaba especializando en un producto específico en el comercio internacional. Como dice acá, el modelo agroexportador es un modelo económico que se basa en un sistema entre países centrales, que son los que producen los productos manufacturados, y los países periféricos que brindan las materias primas. Costa Rica era un país periférico. Esa especialización lo que busca es que cada país se desarrolle en lo que más le convenga para producir y para comercializar a los países centrales.
Evidentemente, aquí en Costa Rica nos especializamos en dos productos principales, el café y el banano. ¿Cuáles pueden ser unas debilidades de este modelo? Bueno, primero, depende mucho de la economía extranjera, es decir, si nos dejan de comprar, Costa Rica se va a una crisis. Y también se da un mercado interno descuidado, que es otra debilidad. ¿Por qué? Porque entonces ahora se produce solo para exportar, no para el consumo nacional. Eso es el modelo agroexportador, que va mucho de la mano con lo que analizamos en el video anterior y con lo que conlleva al enclave económico. En esta imagen podemos ver al señor Minor Cooper Kidd. Este señor, que ya lo vimos en el video, fue uno de los que logró más concesiones y contratos aquí en el país. Para conocer esto, bueno, es importante entender que el enclave económico es básicamente la tenencia de la tierra. Es decir, Minor Cooper Kidd en su momento fue dueño prácticamente de todo Limón porque él consiguió esos contratos con gobiernos anteriores para ponerlos a producir. En el momento del enclave económico empezó directamente con la construcción del ferrocarril y básicamente, bueno, Minor Cooper Kidd, un poco de él, fue un ciudadano norteamericano que se encargó de construir el ferrocarril al Atlántico. Esto para fortalecer los bananales y el comercio del mismo. Obtuvo el contrato en el gobierno de Próspero Fernández, en donde él se comprometía a terminar la vía férrea y ese contrato pues tenía una duración de 99 años. Minor quería adueñarse y lo logró. Se adueñó de muchas hectáreas de limón, tenía el control de la economía bananera y tenía básicamente con tres empresas, ¿verdad? La United Fruit Company, que se encargaba básicamente de las bananeras, la Vanguard Mining Company con la expedición de oro y Northern Railway Company, que era llevada a cabo gracias a los ferrocarriles. Todo esto del modelo agroexportador y el enclave económico nos deja muy en claro un poco cuáles eran las principales características productivas de Costa Rica. Como vemos por acá, a principios del siglo XX, el banano sustituyó al café, en el sentido no de que el café se dejara de producir, sino que el banano constituyó el principal o la principal ganancia a nivel comercial. Se exportaba más banano que café y dejaba más ganancias. Lastimosamente, por causas del enclave económico, era que esas ganancias no venían 100% a Costa Rica, sino que se la dejaban empresas extranjeras. Llegamos a esta época de don Alfredo González Flores. Don Alfredo llegó a ser presidente de Costa Rica con el estallido de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo llega Alfredo al poder? Bueno, en 1914 se dan las elecciones. Estaban disputadas por tres partidos políticos: el Partido Republicano con Máximo Fernández, el Partido Civil con Rafael Iglesias y Partido Unión con el doctor Carlos Durán. Ninguno de los tres llega a la cantidad exacta de votos y por eso el Congreso, después de un largo proceso, escoge a Alfredo González Flores para que éste llegue al poder. Alfredo González Flores llegó inesperadamente a implementar reformas muy distintas a las que estos gobernantes estaban acostumbrados. Entre ellas, él buscaba la búsqueda de la justicia social, buscaba involucrar más al Estado en la parte económica, buscaba también un equilibrio económico y una diversificación de la producción. Además, es importante recordar que Alfredo González Flores asume la presidencia cuando inicia este conflicto a nivel mundial. Por ejemplo, es en una época donde se da cierre de mercados, disminuyen las exportaciones e importaciones, y por eso
es que hablamos de la crisis del modelo agroexportador y lo que hablábamos anteriormente, de lo que es las debilidades del modelo. Al ser un modelo que depende de las economías extranjeras y durante la guerra todo eso entra en crisis, Costa Rica también entra en crisis. Como dice acá, los productos importados disminuye el precio del café y banano, aumenta el desempleo, y por eso es que Alfredo González Flores llega e implementa dos grandes reformas que van a impactar la vida social, política y económica de Costa Rica. Esta frase muy famosa de Alfredo González Flores que dice que el rico pague como rico y el pobre pague como pobre es un poco de la reforma tributaria. Esa reforma se impulsa por medio de, por ejemplo, el Catastro Nacional, que busca la extensión, localización de las propiedades con el fin de aplicar una reforma tributaria. Se establecen los impuestos directos, son aquellos que gravan el patrimonio o los ingresos de las personas directamente. Se crea una ley de contribución territorial, impuestos sobre la renta, contribución sobre obras públicas. Todo esto realmente es beneficioso para ciertas clases, pero para la oligarquía cafetalera más bien era visto como una amenaza. También Alfredo González Flores implementa la reforma bancaria. Estas son las que principalmente provocan indignación en la oligarquía cafetalera y los encargados del enclave. ¿Esto por qué? Porque Alfredo entonces le está brindando opciones de crédito a los pequeños productores, a los pequeños agricultores. Y esto es una amenaza para los monopolios, oligopolios cafetaleros, ¿verdad? Lo más importante acá es que se crea el Banco Internacional de Costa Rica, que actualmente es el Banco Nacional, y se crean las juntas rurales de crédito para financiar a pequeños productores. Esto es lo que se vea como una amenaza para la oligarquía cafetalera. Por eso es que se motivó el golpe de Estado dado por Federico Tinoco, que es del gobierno que vamos a hablar en este momento. Federico Tinoco era el secretario de guerra del gobierno de Alfredo González Flores y él mismo lo traicionó. Igual durante más o menos finales de la Primera Guerra Mundial llega Federico al poder junto con su hermano José Joaquín y modificó todas las medidas que había tomado Alfredo. Primero, permitió a los bancos hacer emisiones de billetes para financiar sus actividades. Eso hizo que el colón se devaluara, se fue al suelo. Se endeuda con otros bancos y se aumenta la deuda interna, y si se incrementa la deuda interna, también aumenta la deuda externa. Durante la caída de Tinoco en el 19, esa dictadura pues dejó una crisis fatal en el país porque se dieron un alza en los precios, una desvalorización de la moneda y muchas muertes de la dictadura. Aquí podemos ver en la presentación algunas de las víctimas, por ejemplo, Carmen Lira, que luchó en las calles de San José, fue una de las víctimas. También Julio Acosta, que invadió Costa Rica desde Nicaragua para eliminar del poder a Tinoco. Marcelino García Flamenco, que fue un educador salvadoreño, una víctima que lamentablemente fue asesinada durante este gobierno. Este periodista asesinado en Punta Arenas también, Fernández Well, y Jorge Bolio, que también se enfrentó a Tinoco. Aparte de víctimas, durante este gobierno también se nos dejó una crisis que ya venía agravada por la caída del modelo agroexportador o la crisis del modelo agroexportador generada por la Primera Guerra Mundial y todavía más por la situación del gobierno de Tinoco. Estábamos en una situación realmente crítica que luego le va a corresponder en 1920 a este señor de acá tratar de arreglar dicha situación. Es de suma importancia que conozcamos un poco esta historia
y también para hacernos una pregunta muy importante. Es de una pregunta principal que tenemos que conocer, y es en qué se parece actualmente esas crisis de la década de 1910 con las actuales. Por eso es que yo les pregunto, ¿qué factores internos y externos propiciaron esas crisis? Puede ser la Primera Guerra Mundial, si hablamos de factores externos. Si hablamos de factores internos, podríamos hablar del modelo económico, del modelo agroexportador, podríamos hablar del gobierno de Federico Tinoco. Hay muchos factores que podemos llevar a cabo. Sin embargo, sería importante analizar cuáles son esos factores que generaron esa primera crisis durante el siglo XIX. Muchas gracias.